¿Por qué, a pesar de que todos decimos que odiamos la grieta, por qué, a pesar de que la grieta conspira contra los asados familiares, pone en crisis familias, parejas, relaciones de poder, por qué, aunque la grieta sigue atosigando al sistema político argentino, vivimos polarizados? ¿Por qué fracasan las terceras vías? ¿Por qué fracasa la ancha avenida del medio, el masismo, el randacismo? ¿Por qué seguimos presos de esta polarización política? ¿Por qué Argentina actúa como un reflejo de tendencias globales más profundas? Porque la polarización también se comprueba en países como Estados Unidos, como España, como Brasil, e incluso pone en crisis y en cuestión democracias de centro largamente afianzadas, como se vio recientemente en la elección chilena. El libro Polarizados, compilado por Ignacio Ramírez y Luis Alberto Quevedo, recientemente publicado por Capital Intelectual, aborda este tema, busca rastrear las causas profundas de la polarización política en la Argentina. Se preguntan, por ejemplo, en uno de los artículos, Ignacio Ramírez y María Esperanza Casullo, si la polarización es de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Es decir, si es una imposición del sistema político, del macrismo y el kirchnerismo, por decirlo de algún modo, hacia la sociedad, o si hay en cambio un sustrato social que explica la polarización. En ese capítulo, por ejemplo, María Esperanza Casullo y Ramírez llegan a la conclusión de que hay razones profundas que explican la polarización política, razones que tienen que ver con la edad de las personas, con el nivel socioeconómico, con el nivel educativo y con el lugar en el que viven. Todo esto explica y son causas profundas de la polarización política. Al mismo tiempo, Facundo Cruz, en otro de los capítulos del libro, aborda este bicoalicionismo en el que se ha convertido el sistema político argentino, que ya no son ni dos partidos, ni tres, ni cuatro, sino dos grandes coaliciones que se reparten la mayor parte de los votos en las últimas elecciones. Hay otro punto importante de la cuestión de la polarización que tiene que ver con la inestabilidad económica crónica de la Argentina. Si esto es causa o es consecuencia de la polarización. En uno de los capítulos del libro, Emanuel Álvarez Agis dice que en realidad la inestabilidad política argentina tiene muchas causas, muchos motivos, pero que uno de los más claros es la existencia de dos grandes coaliciones que miran de manera diferente, que tienen perspectivas diferentes acerca de la economía. Una coalición populista, mercado internista, más proteccionista, más industrialista, y una coalición liberal, aperturista y exportadora. Los saltos recurrentes de inflación y sobre todo el precio del dólar, esa especie de gran trauma fundante de la economía argentina en los últimos 50, 60 años, son, según la mirada de Álvarez Agis en este capítulo, una expresión de este choque entre dos grandes perspectivas económicas. Y una última cuestión también muy interesante que aborda el libro es el tema de los medios y las redes. La partidización de la oferta mediática, el hecho de que los medios actúen cada vez más como fuerzas políticas, la creación de burbujas aisladas de personas, lo que yo en algún artículo denominé el hombre que piensa que todos piensan como él, es decir, estas personas que piensan que todos son kirchneristas o que todos son macristas y que actúa como si todos tuvieran la obligación de pensar como él mismo, porque en realidad vive en un mundo sobre todo digital, probablemente vive en un mundo sobre todo digital, en el cual efectivamente todos piensan como él, porque eso es lo que las redes y las plataformas hacen con las personas, alimentarlos de ideas que ya tienen, machacar sobre creencias preexistentes, aun cuando esas creencias sean falsas. En ese capítulo, decía, Natalia Arubete y Natalia Suazo llegan a la conclusión de que los medios y las redes promueven y fortalecen la polarización política, pero no son los causantes de la polarización política. Un último comentario, ya más mío y menos del libro, es la pregunta sobre si la polarización y la grieta es positiva o es negativa. Uno podría verlo desde dos puntos de vista diferentes. Desde el primer punto de vista uno podría decir que la grieta es en algún sentido inevitable, es la continuidad de largas tradiciones históricas muy asentadas en la Argentina, aunque desde mi punto de vista no tiene mucho sentido decir que esta grieta actual es una herencia directa de la grieta entre federales y unitarios o entre peronistas y antiperonistas o entre conservadores y liberales. Me parece que eso explica poco de lo que ocurre hoy. Pero sí uno podría decir que la grieta tiene un aspecto positivo, que es que clarifica las opciones políticas, las hace más inteligibles. En aquellos países en donde los partidos que se enfrentan en elecciones no se diferencian, a la larga la democracia termina sufriendo y se terminan produciendo desplazamientos, opciones por los extremos, etc. Es el caso de Estados Unidos, es el caso de Chile muy claramente, también puede ser el caso de Brasil e incluso el caso de España. Ahora, la polarización política es también un problema, es un problema grave porque es desde el punto de vista de la gestión muy paralizante. En este sentido, La grieta desnuda, un libro publicado
hace 2 años y escrito por Martín Rodríguez y Pablo Toussaint. Es un análisis también muy profundo, muy histórico, muy ensayístico, de cómo la grieta termina generando una década perdida en la Argentina, ¿no? Desde el conflicto del campo, por lo menos hasta la actualidad, tenemos, al menos en términos económicos, una década perdida. Volviendo entonces al comienzo, Polarizados, el libro que publicó Capital Intelectual, compilado, decía, por Ignacio Ramírez y Luis Alberto Quevedo, no busca ni impugnar la grieta, ni defenderla, ni alabarla, ni aplaudirla, ni cuestionarla. Busca hacer algo mucho más difícil, que es entenderla, entender la grieta y entender por qué vivimos polarizados.